muy bien, muchas gracias. Si quieres me puedes escribir en privado también. No, aquí, que todos sepan. Felicidades, no sabía que ya eras el director del Navarro. Tiene el 1 de mayo. Ah, director, yo tenía colaborador, no, director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, ¿verdad? Es correcto, sí. Buenas tardes. Gracias. Acabamos de abrir la sala, ya en la sala hay 1000 personas y ya tenemos la transmisión en Facebook. Podemos iniciar, Alejandra. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse a este foro. Estamos muy entusiasmadas de darles la bienvenida. Realmente nos alegra ver que ya a la 1:01 de la tarde hay 1000 personas conectadas por la plataforma Zoom. Para todas aquellas personas que no tienen acceso por acá, les invito a que se conecten vía Facebook para ver la sesión. Estamos en el segundo ciclo de conversatorios en línea, protección de niñas, niños y adolescentes para construir paz. Y quisiera, en primer lugar, darle las gracias a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y también a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación por organizar este y otros conversatorios que realmente nos han ayudado a todas y a todos para comprender, para escuchar a especialistas sobre distintos temas relacionados con aspectos de vivir en aislamiento y trabajar, tratar, cuidar a niñas, niños y adolescentes. El día de hoy tenemos un conversatorio de lujo. Muchísimas gracias a las y los expertos que nos acompañan. Ahora en un momento les diré quiénes son. Sobre el tema de salud mental en la familia a lo largo del ciclo de vida, particularmente vinculado con la infancia y la adolescencia. Quisiera agradecerle también a Tejiendo Redes Infancia por permitirnos el uso de su plataforma para llevar a cabo este espacio de diálogo. Si les parece bien, primero vamos a escuchar el testimonio que nos va a compartir Silvia Correa. Ella es gerente de Fe y Desarrollo de la organización World Vision. Silvia, bienvenida. En un momento te daré la palabra. También nos acompañan y hablarán en el siguiente orden Francisco de la Peña. Él es el jefe de fomento a la investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Berta Blum, la doctora Berta Blum, que es coordinadora del proyecto Espora en la UNAM, es académica. Muchísimas gracias, Berta, por tu presencia. Y el doctor Emanuel Sarmiento, que es director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Muchísimas gracias, Emanuel, por acompañarnos el día de hoy. Así que vamos ya sin más preámbulos a escuchar el testimonio que nos va a compartir Silvia Correa. Hola, muchas gracias, Alejandra. Así es, primero voy a empezar presentándoles un video sobre cómo la niñez se ha sentido en este tiempo de pandemia y cómo lo ha vivido en sus diferentes espacios. Entonces, este video fue una compilación que se hizo con varias organizaciones y que se ha presentado para poder poner en la mesa la voz de los niños sobre cómo están viviendo esta situación de la pandemia y cómo esto también les está llevando a vivir diferentes emociones, que esto los está llevando a padecerlo en casa y con su familia. Entonces, si podemos presentar el video, por favor. Yo me he sentido feliz con mi familia y mis hermanitos. Feliz porque estoy con mi familia, pero yo ya quisiera entrar a la escuela para estar con mis compañeros. Triste porque tengo miedo a que a mi familia se contagie del coronavirus. Muy aburrida porque no puedo salir ni a ir a la escuela. Y feliz porque estoy con mi familia. Estoy preocupado porque he visto en las noticias que ha muerto mucha gente en el mundo por el coronavirus. Yo ya no voy a poder saludar el beso a la persona que más quiero, que es a mi mamá o algo así, pues. Y pues me gusta ir mucho a la escuela y pues ya no voy a poder ir en este tiempo.
mal porque no voy en la escuela y también no salimos en la calle. Me preocupa porque varias personas se están enfermando, los niños también. Es que mi mamá no puede ir a vender tortillas ni a comprar fruta para nosotros. Me preocupo mucho porque se están enfermando. Mucho porque me preocupa que llegue la enfermedad aquí en los pueblos que están cerca y pues que no las puedan atender porque no hay mucho equipo médico. Pues me siento triste porque ya no voy a la escuela, ya se cerró el camino de Oaxaca. Pues mucho porque ya no estoy yendo a la escuela y pues aquí no hay muchos servicios médicos para que nos atiendan y que también tengo miedo de que le agarre a las personas mayores. Quisiera decirle a otros niños que sean pacientes, que sigan las recomendaciones, que se queden en casa y que se laven las manos y que esperemos que esto pronto termine. Que se laven la mano, que se cubreboca, que se queden en casa. Que se cuiden, que laven bien su mano y que cuiden a sus abuelitos. Pues que se cuiden, que tomen medidas preventivas, que se laven sus manos, que no salgan mucho. Que no salgan a la calle, que no anden, que se cuiden. Que no propaguen rumores y que mantengan la calma, que todo va a estar bien. Listo. Hemos visto en este video cómo los niños están padeciendo no solamente la realidad de que no están también están viviendo problemas que sus papás están padeciendo, ¿no? La niña que nos compartía cómo se preocupa porque su mamá no puede ir a vender las tortillas ni tampoco puede comprar fruta para ellos. Entonces, ellos están cargando este tipo de emociones que son adicionales al contexto familiar. En ese caso, estos niños, afortunadamente, ninguno de los que compartió el testimonio le ha llegado ahorita ninguna persona afectada por el virus. Sin embargo, la historia que les voy a compartir, sí, es una niña de 8 años que le llamamos como seudónimo Nati. Ella está en tercero de primaria y ahorita está haciendo sus labores de escolares en su casa, acompañada por sus papás, viviendo en la cuarentena en un espacio muy pequeño. Ella al inicio de la cuarentena compartía que sabía cuáles eran los riesgos de vivir este virus, de estar expuestos y de ser afectados. Ella vive con sus abuelitos, ambos son personas adultas mayores y además personas de riesgo que tienen situaciones de enfermedades que afectan su sistema inmunológico. Sin embargo, ella al estar consciente pues no se acercaba a ellos y ella misma tenía los cuidados de higiene. Pero al pasar de los días, su abuelito fue internado de emergencia en el hospital porque no tenía problemas para respirar con riesgo de posible COVID. Su abuelito 24 horas después falleció. Entonces, ella, a pesar de vivir con el miedo de ser afectada, de que su familia se infectara y de repente su familia es infectada, una de las personas más cercanas a ella es afectada, entonces ella se pone muy triste, empieza a dejar de comer, empieza a tener dolores de estómago y a no poder dormir. Aunque la noticia la tomó muy tranquila, ya empieza a tener varios síntomas que reflejan que su cuerpo está triste. Sin embargo, 48 horas después de que su abuelito de que se enteró de que su abuelito había fallecido, hospitalizan a su abuelita. ¿Por qué? Por insuficiencia respiratoria. Entonces, ella está cargando, además de toda la realidad de la pandemia, con el duelo y con el proceso de tener a sus dos abuelitos, que son personas muy cercanas a ella,
uno ya ha fallecido y el otro está hospitalizado. Entonces, ella lo que está haciendo en este momento es que está teniendo problemas para comer, para alimentarse, y lo interioriza, no lo expresa. Entonces, es una niña que se ha vuelto más callada y ha estado mucho más introvertida. Entonces, viendo esta realidad, es cómo los niños están cargando con todo lo que ahorita se está viviendo, cómo la pandemia está afectando, pero afecta la realidad y su cotidianidad, sino también su realidad afectiva y sus relaciones con otros al momento en que ellos los pierden. Cómo una niña o un adolescente puede asimilar estos cambios de pérdidas de sus familias cercanas a su corazón, cercanas a ellos. Cómo se puede acompañar a ellos en esta realidad para poder que ellos puedan crear resiliencia. Y también desde su propia realidad, algunos de los niños, he escuchado algunos otros testimonios que comparten niños de que ahora tienen que trabajar ellos o sus hermanitos para poder tener comida en casa. Y sin embargo, hay palabras que siempre les generan a ellos esperanza y siempre los he escuchado decir, pero le estamos pidiendo a Dios para que pronto pase esto, pero también le estoy pidiendo a Dios para que Él tenga a mi abuelito o para que tenga a mi abuelita y para que mi abuelita pronto regrese a casa. Entonces, la espiritualidad como parte de este sostén de sus emociones o de toda la pena que ellos están pasando. Entonces, estas son las preguntas y el testimonio que quiero dejar en la mesa. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por compartirnos también el video y escuchar a las niñas y los niños hablar directamente acerca de lo que están viviendo. Antes de darle la palabra al doctor Francisco de la Peña, recuerdo que él es jefe de fomento a la investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Quisiera decirles que los documentos y las ligas o sitios que nos van a compartir el día de hoy nuestros panelistas van a estar disponibles después del conversatorio. Les vamos a poner la liga para que puedan acceder a ella y ahí también están los materiales de nuestros conversatorios anteriores. Doctor Francisco de la Peña, muchísimas gracias por estar aquí y adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Me siento muy honrado de poder estar en este panel con Berta y con Emanuel, y la invitación que recibí de las autoridades para participar en este conversatorio sobre los cuidados de la salud mental en la niñez, la adolescencia, en las familias dentro del marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Algo que me queda muy claro es que el objetivo de este panel es ofrecer herramientas prácticas para el cuidado y beneficio de la salud mental a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, esta primera intervención que tengo la he organizado en 5 puntos, los cuales voy a ir comentando de manera bastante breve. El primero que yo creo que es de lo más relevante es establecer y mantener un ánimo positivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Evidentemente todos nos estamos encontrando a cambios que de alguna manera han modificado los patrones de vida que teníamos. Y eso pues en muchas ocasiones refleja un ánimo negativo, como algunos niños en el testimonial nos dieron. Algunos no, algunos se sienten mucho mejor de poder convivir más con sus familias. Pero en término familiar, el ánimo positivo debe de estar regido fundamentalmente por los papás y son ellos los responsables de que este ánimo se mantenga, lo cual es muy importante. El segundo punto que yo considero es aceptar el cambio en el estilo de vida. He visto en las diferentes plataformas sociales que recomiendan que uno aprenda algún idioma, que entre a nuevos cursos, que haga cosas que no ha hecho, cuando realmente aceptar el cambio implica también aceptar las emociones que vienen con él. Aceptar que uno se puede sentir frustrado, aceptar que este estilo de cambio, que este estilo de vida implica un cambio sustancial en las actividades que teníamos, sobre todo porque ahora tenemos que estar en la casa. Algo que yo continuamente comento con los pacientes que atiendo ahora por vía virtual, es decirles que la necesidad de adaptarse a estas situaciones es lo que va a marcar el éxito. Y les hago la referencia de que en los momentos más difíciles no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino que sobrevive aquel que puede adaptarse. Y hay que adaptarse en este momento a esta circunstancia que nos exige, pues no solamente quedarnos en nuestra casa, sino tener un ánimo positivo. El tercer punto tiene que ver con reconocer y aceptar los cambios emocionales.
No voy a negar que me he sentido un poco frustrado de no poder ir a trabajar como lo hacía, y no puedo negar que me siento frustrado de cómo ha reducido mi trabajo en la consulta privada. Y evidentemente esto, pues no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a muchas personas. Participo dentro de una línea de emergencia 01800 que el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene para cuidar a los médicos que atienden a pacientes con COVID, y en donde puedo percibir cómo los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza que se dedica a esto, pues tiene importantes cambios emocionales, pues no solamente de frustración, sino de sufrimiento, de miedo a contagiarse e incluso de miedo a morir. Entonces, yo creo que es muy relevante el reconocer y aceptar estos cambios que uno tiene y darles un sentido positivo dentro de este marco de adaptación que uno tiene que tener. El cuarto punto que me parece muy importante también es propiciar la ayuda y solidaridad dentro de la familia y fuera de la familia. El sentido de agradecimiento hacia los bienes que uno puede tener y la solidaridad que uno puede tener hacia los demás es esencial para que uno pueda trascender este momento de coyuntura. Es un momento difícil que todos estamos experimentando, no solamente en la Ciudad de México, en los diferentes estados del país, en América, en Europa, en África, en Asia, en todo el mundo. Todo el mundo tiene que solidarizarse. Muchas personas me han preguntado si las cosas van a ser como antes, y ahí me queda claro que no, que a partir de ahora las cosas van a cambiar, que vamos a tener que reestructurar muchos patrones de relación. Es muy complicado darse cuenta que uno lleva varias semanas sin tener un contacto físico con otra persona, y que eso tiene que ver con el hecho de que uno pueda evitar un contagio. Y es hora de presentarse uno en la expresión de una nueva forma emocional a través, pues simplemente de un telefonazo o de tecnologías como la que ahorita estamos utilizando. El quinto y último punto quiero comentar en este momento tiene que ver con el hecho de propiciar un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable es fundamental para mantener un equilibrio sano en las emociones y en la salud física de las personas. ¿Y a qué me refiero con un estilo de vida saludable? Pues lo primero es los horarios. Uno no puede desvelarse todos los días, ver la televisión o ver series en Netflix o en cualquier otra plataforma hasta la madrugada. Uno debe de tratar de mantener los horarios que normalmente mantenía. Y no solamente para dormir, también para despertar. Esto yo lo hablo muchas veces con las mamás y los papás de mis pacientes y les indico que es muy importante que se apeguen a los horarios que tenían previos a la cuarentena. Algunos niños, algunos adolescentes me preguntan, pero Francisco, ¿para qué me tengo que levantar a las 7:30 y 8 si mi clase empieza a las 9? Yo le digo, bueno, evidentemente no te tienes que levantar a las 5:30 y 6 que antes te levantabas, pero si te levantas a las 7 va a ser bastante bueno, porque vas a tratar de mantener parte de la rutina que tenías. Mantener las rutinas hace que la vida tenga pues cierta estabilidad dentro de la norma. Otro de los horarios que se debe mantener son los alimentos, tanto el desayuno, el almuerzo, la comida, la cena, y es muy importante que la gente no solamente los trate de mantener en horario, sino que propicie que pueda ser un momento de convivencia. Otra de las actividades en un estilo de vida saludable es la actividad física o el ejercicio. Hay que dedicarle un tiempo específico, incluso en espacios reducidos, a hacer ejercicios de peso muerto, como lagartijas, abdominales, sentadillas, porque eso va a mejorar el sistema inmunológico, va a evitar que la gente engorde, lo cual veo que es una gran preocupación para mucha gente hoy día que está dentro de la cuarentena. Las estrategias de esparcimiento, las estrategias de diversión, no me refiero solamente a ver la televisión o ver películas, sino a tener a tener juegos en familia o a hacer, no sé, actividades en donde se comparta música, se pueda pintar, se pueda dibujar, se pueda bailar inclusive. Pueden ser actividades que propicien una convivencia sana y positiva. Y finalmente, dentro de este estilo de vida saludable, yo mencionaría la comunicación dentro y fuera de la familia. Hay que mantener una comunicación asertiva y positiva. Creo que es el peor momento para tener pleitos con alguien, y sobre todo con la familia. Y si uno tiene adultos mayores con los cuales se deba de estar comunicando, es el momento ideal para mantener esta comunicación cercana y que los demás sepan que uno está ahí para ayudarles de alguna manera.
Esa sería mi primera intervención, Alejandra. Doctor de la Peña, creo que nos ayuda mucho para, pues en cuestiones prácticas, porque muchas veces se hacen reflexiones muy conceptuales, pero no sabemos exactamente cómo o cuáles son las claves para poder convivir en este momento que, como usted dice, no solo es un momento de falta de normalidad, sino que anticipa un cambio que probablemente será permanente. Y quiero recuperar 4 ideas que me parecen centrales. Aceptar las cuestiones negativas como la frustración, hay que aceptar que uno las tiene y que otros miembros de la familia las pueden tener. Esto que usted dice de manera muy central, la solidaridad y la gratitud, que me parece que son 2 emociones que hay que, o actitudes que hay que cultivar, apegarse a los horarios y a las rutinas, sin duda fundamental, y por supuesto comunicarse asertivamente y de manera cercana con los miembros de la familia. Estamos en una situación en la que estamos en convivencia muy intensa y necesitamos poder pues aprender a llevarnos mejor también. Muchísimas gracias, doctor, y le voy a dar la palabra a la doctora Berta Blum. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Ella, recuerdo, es coordinadora del proyecto Espora en la UNAM. Y recuerden que también pueden seguir esta transmisión por Facebook Live en la página del CIPINA. Adelante, doctora. Gracias, Alexandra. Primero y antes que nada, quiero agradecer, y muy especialmente a su secretario general, doctor Ricardo Bucio, la invitación para participar en este conversatorio. Es un verdadero honor y gusto estar con todos ustedes. Me enfocaré en la adolescencia, que como sabemos, es una etapa que se extiende entre alrededor de los 12, 18 años, 25, 29. Cada vez se alarga más y se caracteriza por crecimiento, desarrollo y grandes cambios físicos, psicológicos y sociales. Etapa en la que se encuentran actualmente 30 millones de adolescentes, o sea, casi el 26% de la población total, según cifras del INEGI. Ahora bien, esta población, como todo grupo humano, no es homogéneo, tiene caracteres semejantes y otros particulares o diferentes que tenemos que considerar en su conjunto si pensamos en su atención y cuidados. No es exactamente lo mismo lo que requiere un puber de 13, 14 años que un adolescente más grande o tardío, por pensar solo en edades o momentos del crecimiento, porque a estas se agregan diferencias según el género, los distintos contextos socioeconómicos, culturales, geográficos, las familias de origen y sus historias, las trayectorias personales y la combinación de todos estos elementos que hacen a la singularidad de cada adolescente. Y a propósito de momentos del desarrollo, podemos subdividir la etapa en 3 grandes periodos, con rasgos comunes, pero también circunstancias, problemas e intereses propios. La pubertad o adolescencia temprana, alrededor de los 12, 15 años, es una época de grandes transformaciones físicas, psicológicas y sociales. Entre otras, la menarca o primera menstruación en las niñas y primera eyaculación en los varones. Y, asociada con estos cambios, irrumpe una nueva sexualidad, la genitalidad, con manifestaciones de inquietud, excitación, masturbación, que apuntan a relaciones sumamente fantasiadas y a veces llevadas a la práctica con personas del mismo u otro sexo. Y esta genitalidad abre a su vez posibilidades de procreación que marcan con fuerza las diferencias y consecuencias entre hombres y mujeres. Los adolescentes van desprendiéndose de su infancia, de su rol de niño o niña dependiente y de los padres imaginariamente poderosos que los guiaban y apoyaban. Aunque este o esta adolescente continúe dependiendo de ellos y quizás durante un buen tiempo más, la separación se impone. Y mostrar un cierto grado de independencia y autonomía constituye una valiosa conquista
y el revelarse, y esto es importante para los padres, una manifestación de autoafirmación. Importante, aunque molesto, lo reconozco. Los grupos de pares reemplazan estos vínculos primarios, familiares, y de ahí su importancia. Pero la acumulación de pérdidas y adquisiciones colocan a estos púberes en una situación de gran fragilidad. La interacción y respuesta de los padres es crucial. La adolescencia media alrededor de 15, 18 años. Los adolescentes que atraviesan este periodo necesitan procesar, o sea, digerir psicológicamente tantos cambios, mientras continúan apropiándose, quizás con menos sobresalto, de su nuevo cuerpo, sexualidad, mundo personal, familiar, de amigos, etc. La elección y permanencia, aunque solo sea temporal, de una pareja amorosa resulta crucial, así como la búsqueda de su identidad, o sea, de quiénes son ellos. En esta búsqueda, la mirada y opiniones de sus figuras significativas juegan un papel básico. El eres un flojo, un genio, etc., cuando se repite una y otra vez, corren el riesgo de afectar y dejan marcas. Los amigos, novios, novias y actividades ahora interrumpidas siguen siendo muy importantes. Las redes constituyen un sucedáneo útil, aunque puedan. La tendencia al movimiento continúa y la probable frustración también. Finalmente, en la adolescencia tardía, desde los 18 hasta puntos suspensivos, ya cada vez cambia la fecha de terminación y podríamos después ver por qué. Se caracteriza por el ingreso al trabajo o universidad. Es una época también de proyectos, de planear futuros, de metas a alcanzar, opacadas ahora por incertidumbre. Una vez más, resalta el movimiento como un eje principal. En síntesis, el movimiento, la progresión, constituye una característica común, casi definitoria de la adolescencia en sus distintos momentos y una necesidad compartida por las personas que la atraviesan desde puber hasta el llamado adolescente tardía. Aún más, desde su etimología, la palabra adolescencia significa movimiento, progreso. Entonces, él y la adolescente requiere de movimiento para crecer y construirse como ser humano. Y confinamiento significa justamente lo contrario, encierro, no movimiento. El título de este conversatorio resume de forma muy atinada este conflicto fundamental. Y si bien todos, adultos, niños, padecemos este encierro, los adolescentes, por todo lo expuesto, lo resienten aún más. Como dijera la mamá de una paciente adolescente, la tormenta, refiriéndose a la epidemia y sus consecuencias, es la misma, pero los barcos, o sea, las condiciones, las envolturas con que la enfrentamos son diferentes, y por eso son diferentes entre los adultos y los adolescentes. La familia o las familias, ahora y siempre con sus variadas modalidades, son un sostén y desempeñan un papel esencial en la construcción y devenir, ya sean niños, adultos o adolescentes, y quizá convendría volver sobre estos temas en el momento de los diálogos. Ahora bien, tomando como base los supuestos mencionados, ¿qué hacer? ¿Cómo plantear la atención y cuidados de los adolescentes en la coyuntura? En principio, aceptar quizás que cierto grado de malestar es inevitable. Casi de la noche a la mañana cambiaron bruscamente las condiciones de vida. El quédate en casa protege, pero también asfixia. ¿Cómo no estar a veces enojados, tristes, ansiosos o irritables? Pero también es cierto que este cambio brusco, crisis temporal, como todas las crisis,
puede permitir rearmados de la cotidianidad presentes y de las posibilidades futuras. Y también es cierto que los adolescentes no solo tienen conflictos, sino capacidades y recursos, incluyendo los tecnológicos, para enfrentarlos. ¿Cómo descubrirlos o facilitar que afloren y se fortalezcan dichas capacidades y recursos? Pienso que escuchándolos, preguntándoles, pensando juntos o bien considerando y analizando sus criterios y razonamientos, no imponiendo siempre los propios, maternos, paternos o los de los adultos, y tratar asimismo de construir juntos nuevas formas de organización y funcionamiento familiar. Si la separación física, social, está temporalmente por tratar de apoyar mover dependencia para la escucha respecto a su comprensión y pensar fundamentales. Infantilizar a un adolescente cuando uno de sus desafíos es dejar el mundo de la dependencia, lastima, hiere su self y autoestima, o sea, la concepción de sí mismos y su propia valoración, que además están tan variantes en esta transición niño-adulto. No nos olvidemos que en la pubertad y adolescencia temprana la fragilidad de estos jóvenes es mayor y que la reorganización del sí mismo está comenzando y continúa a lo largo de la adolescencia, o quizás más. En los púberes, el descubrimiento de su nueva sexualidad suele incrementar el pudor y necesidad de privacidad, y ser una de las causas del alejamiento hacia y de sus padres y hermanos. Y el cerrar una puerta constituir no solo una señal de probable masturbación, sino también de protección. Por otra parte, en el caso de las familias encerradas, sobre todo en espacios reducidos, el ambiente se puede cargar de una fuerte tensión agresiva erótica y producir estallidos de gran violencia o abusos sexuales. Cabe aclarar que en otras familias, en lugares más amplios, también suelen suceder. ¿Qué hacer? Podemos pensarlo juntas o juntos, pero en principio proteger y cuidar a niños y adolescentes que no se pueden defender. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta el posible desencadenamiento de conflictivas o patologías latentes o agravamiento de otras ya existentes. En estos casos es necesario consultar con especialistas. Por último, este escenario oscuro y difícil también abre caminos para inventar, generar ideas, incluso insólitas, y o crear con los materiales existentes escenarios internos y externos más lúdicos y creativos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras, primero por recorrer las etapas distintas de la adolescencia y poder reconocer que cada etapa tiene sus particularidades. Me quedo con esto que usted dijo de que la tormenta puede ser la misma, pero los barcos son diferentes, este papel esencial que están jugando las familias, las nuevas formas de organización familiar, la necesidad de privacidad de los jóvenes, las jóvenes, que a veces justo en esta situación de confinamiento y en espacios reducidos se hace muy complicada, pero hay que entender que tiene su razón de ser y que en la medida de lo posible se debería dar a las personas más jóvenes el espacio para poder tener al menos algún tiempo de privacidad y bueno, finalmente trabajar con la creatividad a la que nos arrojan estos tiempos en donde pues sí, será que no tenemos tanta posibilidad de interactuar con el mundo exterior, pero creo que una cosa que recojo también del video de World Vision es que hay
también una cierta parte de alegría en las niñas, los niños y quizá también los jóvenes de poder convivir con sus familias muchas más horas de las que normalmente lo pueden hacer. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos con entusiasmo su siguiente participación. Y ahora quisiera, además de recordar que estamos en este conversatorio sobre salud mental de niñas, niños y adolescentes en el contexto del confinamiento y de la jornada de sana distancia, organizado por la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, con 3 ponentes de lujo. Quisiera darle espacio a la tercera intervención de la primera ronda, al doctor Emanuel Sarmiento. Él es director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Doctor Sarmiento, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Alexandra. Muy interesante escuchar a Berta y a Francisco y por supuesto que un honor compartir escenario con ellos. Gracias por la invitación a CIPINA y a Ricardo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir más que lo que ya utilizó Francisco y Berta? Pues trataré de ser un poquito específico y no repetir situaciones que ya fueron dichas. Entonces yo esta participación trataría de dejar 3 puntos de importancia al público que nos está escuchando. El primer punto que quisiera yo que quedara muy, muy claro es que todos estamos padeciendo esta pandemia. Aquí no importan las edades. Esto le está pegando a los más pequeños y a los más grandes. Nos está pegando como familia, como individuos. Y por lo mismo es muy importante que todos tengamos muy claro este momento. No es un momento normal. No es algo que queríamos ni que estábamos preparados para afrontarlo. Y todo cambio que se está generando en niños, en adolescentes, en adultos, pues como no ir a las escuelas, como no salir a jugar con los amigos, como nosotros mismos no poder ir al trabajo y además del trabajo, pues encargarnos de las cuestiones básicas del hogar, el mismo miedo que genera la enfermedad, pues nos lleva a tener tanto cambios emocionales como cambios conductuales. Ahora, si bien todos estamos expuestos a sufrir estos cambios emocionales y conductuales, sin duda los niños y adolescentes son más vulnerables para poder ser afectados por alguna situación generada por estrés, ansiedad, depresión. Y además, si bien todos los niños en general son más vulnerables, más difícil la tienen aquellos niños, niñas y adolescentes que además tienen el antecedente de alguna situación o problema de salud mental previo. Entonces, partiendo de esta claridad del momento que estamos viviendo, debemos de ser muy cuidadosos en hasta dónde normalizar. Si bien la respuesta que debemos de tener como adultos, como cuidadores, como familia, es tratar de estar al pendiente de las emociones de la población, de niños, niñas y adolescentes, y validarlos, escucharlos, el utilizar frases como es normal que te sientas así, yo también me siento así, yo también tengo miedo igual que tú. Si bien todas estas frases ayudan mucho y es una de las principales recomendaciones que hace cualquier experto en este tema, también debemos de saber que hay límites, que no todas las emociones son normales y que no a todo mundo le podemos decir que lo que le está pasando es normal o que le eche ganas o que tarde o temprano terminará. Entonces, debemos recordar que si bien las emociones son algo natural, es algo que yo definiría como todos estos sentimientos que se generan por alguna situación presente o pasada y que nos genera una respuesta adaptativa. También
llega un momento en que esta emoción empieza a ser disfuncional. Las emociones, sean normales o sean disfuncionales, tienen un objetivo. Entonces partimos de que, por ejemplo, el miedo pues sí tiene un objetivo, aunque sea una emoción negativa, pues finalmente el miedo es el que nos hace a la gran mayoría, al menos yo eso espero, pues que no salgamos, ¿no? Que nos cuidemos. ¿Por qué? Y si tú le preguntas a alguien por qué utiliza cubrebocas o por qué no ha salido a centros comerciales, pues es porque esta reacción emocional del miedo pues nos está protegiendo de una amenaza. Pero llega un punto en que sí es conveniente poner reglas. Y si bien les debemos de decir a los niños, niñas y adolescentes que la expresión de sus miedos es normal y los debemos de invitar a que nos platiquen y a que expresen sus emociones, debe de haber reglas. Que yo diría, no te puedes lastimar, no puedes lastimar a nadie más y no puedes aventar cosas. O sea, no debemos de caer en el extremo de normalizar todo. Ese sería como el primer punto que tendría. El segundo punto que tendría, y que van de la mano, en tener como muy claro hasta dónde es normal es difícil, pero frecuentemente podemos caer o el personal de salud mental frecuentemente podemos caer en la psicopatologización de las conductas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que desafortunadamente muchas veces tratamos de ponerle nombre a todo y debemos de recordar lo que decía yo en el primer punto. La mayoría de las emociones que van a ocurrir en este momento son normales, no son anormales. Entonces, el caer en la psicopatologización, es decir, el ponerle un diagnóstico y no utilizar los términos adecuados. Por ejemplo, si cualquier persona empieza a sentir sentimientos de tristeza, bueno, eso no significa que está teniendo un cuadro depresivo. Si un adolescente, niño o niña está teniendo datos de ansiedad, tampoco significa que está cursando con un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y por qué me interesa dejar muy claro esto? El no psicopatologizar, o sea, del término de psicopatología, el no psicopatologizar las emociones, es porque desafortunadamente el sobrediagnóstico, el sobrediagnosticar, siempre va de la mano del sobretratamiento. Y entonces vamos a caer en el extremo de medicalizar a emociones que en la gran mayoría de los casos pues tienen una explicación y un motivo. Ahora, sí, por supuesto que va a haber un grupo de niños, niñas y adolescentes que se complique la situación y por supuesto ahí incluyo a los que ya tenían un trastorno mental previo. Por supuesto que en ellos sí habrá que buscar la ayuda y hay mucha ayuda. Ya mencionaba Francisco el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y distintos institutos que tienen servicios de salud mental. Es fundamental buscar esa ayuda. Y tercer y último punto, yo lo plantearía así. Lo más importante de esta contingencia de aislamiento en casa, yo diría que es la prevención y no tanto la corrección de las conductas que están presentando niños, niñas y adolescentes. Si bien es muy importante corregir las conductas y es algo que siempre se trabaja con los padres, con los maestros, recordemos en el momento en el que estamos, no es un momento habitual. Entonces, todas las reglas que pongamos en casa, desde mi sugerencia, tienen que ser adaptadas al momento en el que vivimos. No vivimos un momento normal. Entonces, ¿a qué voy con este punto de lo más importante de esta fase es la prevención y no tanto la corrección de las conductas? Pues que creo que lo puedo explicar mejor con un ejemplo.
si nosotros le ponemos algunas reglas a nuestros hijos o a los niños, niñas y adolescentes, les ponemos alguna regla en casa y es importante que al momento de poner reglas, pues debe de haber algunas consecuencias. Y normalmente, ¿cómo sería? En situaciones normales. Pues en situaciones normales lo más común es que digamos, oye, si no tiendes tu cama, entonces en la tarde no vas a tener derecho a jugar el Xbox. O si no haces tu tarea, en la tarde no vas a poder ver televisión, etcétera. Normalmente eso es lo más habitual, ¿no? Ponemos una regla, ponemos una recompensa y ponemos una consecuencia si es que no cumple esa regla. Cuando yo digo que deberíamos de adaptarnos a este momento, pues me refiero a que deberíamos de quitar las consecuencias, ser muy cuidadosos en el manejo de consecuencias negativas y más bien propiciar lo positivo, ¿no? El ejemplo más claro que se me ocurre, utilizando estos dos que acabo de decir, es que, por ejemplo, si vamos a pedirle a un niño que tienda su cama o que le dedique un tiempo a su tarea, que no sea, y si no lo haces, te quito esta actividad. Más bien sería como plantearlo al revés, de decirle, si tú lo haces, si tú tiendes tu cama, si tú haces tu tarea o lo que se te pidió, tienes más tiempo para la actividad que tienes. Es decir, en vez de decirle, y hoy no juegas Xbox, el poder manejarlo con él de una manera positiva. Y si tú lo haces, puedes tener un poco de más tiempo para jugar tu Xbox. Y bueno, esos serían como los 3 puntos que en esta primera participación a mí me gustaría compartir con ustedes sobre lo que pienso de la situación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y nada más antes de que cerremos con tu participación, quería preguntarte si nos puedes explicar qué quiere decir psicopatologizar. Sí. El ponerle como un nombre de un trastorno o de una enfermedad, en este caso hablando de salud mental, ¿no? a cambios conductuales o emocionales que se presentan, ¿no? Psicopatologizar sería, es que yo estoy viendo que mi hijo se siente triste o él me ha dicho que se siente triste, ¿no? Y veo que anda más callado. El psicopatologizar, así de manera, digo, muy general, sería decir que ese niño tiene depresión. Claro. Y sabes qué, exactamente. A eso me refería con el término de psicopatologizar, que normalmente nos lleva al sobrediagnóstico, y entonces ya le ponemos un diagnóstico a ese niño, ¿no? Entonces, un niño, por esta fase que estamos viviendo, supongamos que anda más irritable y anda más retador. Pues no quiero hacer la tarea, ¿no? No tengo ganas y no la quiero hacer. Entonces, no diríamos que ese niño entonces acaba de desarrollar un trastorno oposicionista desafiante. No, a eso me refiero con no sobrediagnosticar, porque el sobrediagnóstico pues, nos puede llevar a un sobretratamiento, ¿no? A una sobremedicalización de conductas que pueden ser normales. Ya. Gracias, Muchísimas Alejandra. gracias, doctor. Creo que nos quedamos con muchas perspectivas de su intervención. Yo creo que de manera muy destacada, validar, escuchar, compartir y mostrar empatía, yo creo que es como una frase que podemos memorizar cuando estamos en interacción con las niñas, los niños, los adolescentes. Y las reglas, ¿no? No lastimarte a ti, no lastimar a otros, no aventar cosas, ponerle... Sí, un espacio para expresarse, pero tampoco de cualquier manera que pueda ser violenta. Y esto, ¿no? De que las emociones son normales. A veces le tenemos miedo a que las personas, sobre todo las personas que son niñas, niños y adolescentes, pues expresen emociones que
que nos dan miedo, más miedo a los adultos de lo que lastiman a las niñas y a los niños. Ellos las sienten, las viven y también las debemos escuchar. Quisiera decirles que tenemos una audiencia de 6,000 personas entre la plataforma de Zoom y la plataforma de Facebook, o sea que mucho éxito en este conversatorio. Y quisiera darle lugar a la segunda ronda de participaciones al doctor de la Peña, Francisco de la Peña, a quien quisiera, para él y para la doctora Blum y para el doctor Sarmiento, plantearles algunas de las preguntas que nos han hecho por vía del chat y por vía del Facebook, que me parece que son importantes para que incorporen las respuestas en esta segunda ronda. Una de ellas es cómo entendemos todos estos temas desde la perspectiva de los derechos, ¿no? Cómo interactúa la perspectiva de que son titulares de derechos con la cuestión de la salud mental y la manera en la que las tratamos. La segunda es alteraciones de sueño. Varias preguntas que nos hacen padres, madres de familia, se refieren, por ejemplo, a dificultades de niñas y niños de conciliar el sueño, se tardan más tiempo, les cuesta más trabajo. ¿Qué cosas nos pueden decir sobre este tema? Y cómo les afecta a las niñas y a los niños y a los adolescentes el estrés vinculado con las tareas escolares, ¿no? Esto también es algo que hemos escuchado, pero que está muy presente en las preguntas que nos han llegado. Cómo lidiar con el estrés que deriva de hacer este trabajo escolar a distancia con todas las nuevas circunstancias a las cuales están sometidos. Doctor de la Peña, le doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Sí, de hecho, espero que no haya movido mucho la cámara mientras estaba hablando Berta y Emanuel, porque estuve contestando varias preguntas. Y efectivamente lo que tú dices es muy importante. Yo quisiera primero iniciar con esta parte de las escuelas, pues sobre todo porque hay varias preguntas de preescolares, de escolares y de adolescentes, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que pues en el país no todo el mundo tiene señal de Wi-Fi ni tiene internet, entonces eso limita muchísimo las posibilidades. Y la otra es la calidad de la señal, ¿no? Hemos visto que incluso dentro de nosotros a veces la voz se entrecorta o la imagen se puede cortar, y el no tener al profesor enfrente y no tener a los compañeros al lado, sino tener a veces a la mamá que puede estar por ahí, cuando existe señal, pues es complicado. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes y lo que les recomiendo a los demás es hagan lo que puedan, no se estresen, ¿sí? Este es un periodo que va a pasar, nos tenemos que adaptar y se va a trabajar tanto como se pueda. Todos los papás me están diciendo y todos los pacientes me están diciendo que les dejan muchísima tarea, que están desconcertados. Muchos maestros me dicen que no les dejan tanta tarea, sino que es el trabajo que normalmente harían dentro de la clase o la tarea que deben hacer, pero de alguna manera pues se sienten muy desbordados. Yo les digo, miren, tranquilos, lo más importante es tener un ánimo positivo, traten de hacer lo más que se pueda, y siempre les pongo entre comillas, sin hacerse patos, o sea, sin hacerse guajes, tienen que trabajar un poco lo que se pueda, pero esforzarse, sin que esto llegue a que los papás les griten, les den malos modos, les den empujones, y establecer un horario para hacer eso. Eso es muy importante. Con respecto a las alteraciones del sueño, pues es difícil poder englobar en recomendaciones generales que voy a tratar de hacer porque obedecen a diferentes patrones normalmente asociados a síntomas ansiosos, como lo dijo bien el doctor Emanuel Sarmiento. Yo he escrito algunas recomendaciones, por ejemplo, se llaman normas de higiene del dormir, que tiene que ver con el hecho pues, de no cenar chicharrón ni cenar muchas cosas fritas en la noche, porque pues, una cena pesada va a ser complicada. La otra es despegarse de pantallas, por lo menos 1 hora antes de dormirse, porque casi todas las pantallas, incluso esta que estamos usando ahorita, tiene luz azul que me despierta. Y si yo lo utilizo tiempo antes del dormir, va a ser complicado que lo pueda hacer. Para los niños pequeños, las mamás pueden acercarse y hablar de las cosas bonitas. Escribir las cosas feas y dejarlas en el libro y recordar las cosas bonitas que pasaron en el día o las cosas lindas que hay en la vida. Si la persona es practicante de alguna religión, puede hacer oración dependiendo de su oración, si no, simplemente puede enriquecer la espiritualidad que la familia pueda tener con el niño a través de las cosas buenas que conviven en el día a día con la familia extensa. Algunas personas recomiendan también un baño de agua caliente antes de dormir, lo cual puede también funcionar. Tomar un vaso con leche tiene una cierta racionalidad en el sentido del calcio asociado a la leche y que propicia el sueño,
pero hay que tener en cuenta que si el ambiente ha sido negativo durante el día, va a ser muy difícil que se pueda conciliar el sueño, porque pues yo voy a traer el pleito que vi con los papás, el pleito que tuve con mis hermanos. Entonces, por eso es muy importante, y puse yo en primer orden esto del ambiente positivo al inicio de la familia. Aunque los papás piensen que tienen un ambiente, pues no sé, armonioso, pues hay que ser muy cuidadosos de que a veces la comunicación no solamente verbal, sino la no verbal, los niños le entienden, los adolescentes le entienden y se llevan eso a la cama. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas para poder propiciar el dormir. Y dejaría aquí quizás el resto de los panelistas hablar acerca de la perspectiva de los derechos. Y para terminar, yo quisiera comentar un punto que me pareció importante en las preguntas que estuve contestando, que es cómo explicarle a los niños cuando ven adultos que no cumplen las normas de utilizar el tapabocas o utilizar la sana distancia. Y el ejemplo que yo diría es, mira, pues así hay adultos que roban y no por eso tú también vas a robar. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esas cosas. Y otra es, ¿qué hacer con las personas cuando niegan la enfermedad, cuando niegan la situación y dicen que esto del COVID-19 es un invento de las autoridades o del gobierno, que no existe? Pues es una negación. Entonces hay que tratar de ser racionales con esas personas sin agredirlas, porque son personas que hemos visto desafortunadamente en situaciones pues como lo que sucedió en el Hospital San Francisco en Ecatepec, que pues, es dramático, es triste y que pues demuestra mucha ignorancia, que demuestra mucha frustración social y mucho dolor por aquellas personas que niegan algo que potencialmente los puede matar. Esa es mi participación en este momento, Alejandra. Gracias. Muchísimas gracias, doctor de la Peña, y gracias en particular por recordarnos también ser empáticos con todas las personas que pareciera, yo agregaría a las personas que están en la calle porque no tienen más remedio que trabajar y estar allá afuera. No siempre es por irresponsables, a veces es por necesidad, y eso quizá también se puede explicar a las niñas y a los niños. Y creo que los consejos para el tema de la hora de dormir serán muy bienvenidos, porque estoy segura que muchas padres y madres estamos lidiando también con ese momento en el que cuesta trabajo conciliar el sueño. Doctora Blum, adelante, por favor, para su segunda participación. Muy bien. Bueno, en principio, y escuchando los interesantes comentarios y reflexiones del doctor de la Peña, creo que apuntó a algo muy central, que es justamente, él habla de que no todos tienen internet, y luego que hay diferentes causas de las alteraciones del sueño, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y entonces eso nos lleva a decir, hablamos de la adolescencia, hablamos de la niñez, pero tendríamos que hablar de las adolescencias y de las infancias, porque no es lo mismo justamente el que tiene el internet y un lugar cómodo para trabajar, cómodo, espacioso, al que no lo tiene. Y lo mismo cuando hablamos de alteraciones del sueño, también es en este caso qué pasa con cada quien. Y nos iríamos no solo a toda esta primera particularidad que podría ser la socioeconómica, sino también a la personal, el caso por caso. Y en ese caso de las alteraciones del sueño, yo podría agregar que también, y creo que el doctor lo abordó, nada más que comentaría o complementaría, diciendo justamente el poder hablar, que puedan hablar, o los niños dibujar, cuáles son sus preocupaciones, porque hay algo ahí que está dificultando el relajarse, el poder dormir. Puede haber el miedo, que si se relajan, esos miedos, esos fantasmas, irrumpan o penetren a la noche. Entonces puede ser muy adecuado, no solo lo que dijo de las comidas, que también es cierto, no es también lo de la televisión, el poder hablar y dialogar más con ellos. En general es muy importante dialogar con ellos. Y esto nos lleva al otro tema, que era cómo entendemos las perspectivas de los derechos. Realmente creo que cuando comenté del reto del considerar sus criterios, del considerar su pensamiento, del poderlo analizar, del trabajar en conjunto, estamos
justamente respetando el derecho de ellos de pensar y expresarse. Creo que es un derecho básico y también el derecho de ir logrando y manifestando este camino que están recorriendo los adolescentes, los niños también, hacia un crecimiento y un mayor desarrollo, hacia una autonomía creciente. Entonces creo que allí, si consideramos las necesidades y respondemos a ellas, estamos respetando sus derechos. Claro que son las necesidades que nosotros adultos pensamos que son las de ellos, no equivocadamente, porque también tenemos supuestos e información para pensar que puedan ser las de ellos. Pero una cosa muy importante es no solo escucharlos, preguntarles también qué es lo que ellos consideran que es importante para poder responder a lo mismo. Yo creo que con esto más o menos estoy respondiendo. Creo que es muy importante esto de recalcar lo de las adolescencias, así como lo de las familias. Son diferentes, tienen distintas estructuras, distintas características. Y estoy también muy de acuerdo que hay que respetar las reglas, la normatividad. Muchísimas gracias, doctora Blum, y nos recuerda, pues sí, la diversidad enorme que hay en nuestro país, también entre personas de entornos urbanos o rurales, las personas que son de entornos indígenas o no indígenas, la diversidad también de niñas y niños con discapacidad o sin discapacidad, en fin, hay una gran diversidad de personas, de composiciones familiares, como usted dijo, de adolescencias y de infancias muy diversas, pero creo que recupero dos temas centrales para tener una perspectiva de derechos, y es lo primero, escuchar. Creo que también se decía antes este tema de validar y escuchar activamente, pero también responder a las necesidades y permitir el crecimiento en autonomía, que creo que nos da una orientación muy clara de hacia dónde tiene que ir este tema. Doctor Sarmiento, además de las preguntas que formulé hace un momento, quería agregar para usted en particular el tema de los teléfonos de emergencia o los servicios específicos. Creo que hay muchas preguntas e inquietudes de nuestra audiencia acerca de dónde llamar, si tienen una crisis, si hay alguna necesidad, si se tienen preguntas. Así que adelante, doctor, por 5 minutos. Muy bien, bueno. Creo que tanto Berta como Francisco abordaron de manera excelente cada una de las preguntas. Seguramente otra vez tengo poco que agregar y no quisiera ser yo repetitivo, ¿no? Con respecto a lo del sueño, pues creo que es muy bien sabido y ya fue comentado aquí que el tratar de conservar las rutinas, y como dice Francisco, en medida de lo posible, porque no podemos tener la misma rutina que en la vida normal, en medida de lo posible el mantener las rutinas, y dentro de estas rutinas, pues por supuesto que el mantener adecuados ciclos de sueño y vigilia con las recomendaciones que ya hicieron ambos expertos es fundamental. Disminuir la ansiedad creo que pudiera ayudar, ¿no? No creo. Ayudaría a mejorar la calidad del sueño. Por eso es importante que en este confinamiento en casa podamos cubrir, desde mi punto de vista, 3 horarios. Un horario en el que deberíamos de tener todas nuestras actividades escolares, ¿no? Actividades de la casa, es decir, el niño es importante que tenga horarios para cubrir con el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, que es muy importante mencionarlo, que ellos también están sufriendo esta contingencia y que hemos visto mucha gente que tanto está a favor como aquella gente que no está a favor sobre la carga de trabajo escolar que pudieran tener algunos niños, ¿no? Y entonces yo creo que no va a haber un
una opinión exacta o mejor que la otra. Yo creo que todas las opiniones son respetables y por eso mismo debemos de respetar el esfuerzo que están haciendo los maestros y maestras para tratar de llevar en medida de lo mejor posible esta situación escolar. Entonces, sí es importante tener este horario cubierto con los niños. Es importante tener horarios para hacer actividades de la casa. Si nos organizamos todos, creo que podemos solventar muchas de las dificultades que ahora también tenemos que asumir dentro del mismo hogar. En segundo lugar, debemos de establecer un horario de convivencia, un horario en el que yo como padre no esté trabajando mientras es el tiempo libre de mi hijo. Es una situación complicada, es una situación que a veces sale de nuestras manos, pero en medida de lo posible, repito, el poder establecer horarios de convivencia, de ver juntos una película, de tener juntos un juego, de estar viendo la televisión, ¿no? O de estar jugando. Y tercero, y no menos importante, es el tener un tiempo, pero para nosotros mismos. Es importante que tanto nosotros como adultos, como los niños, niñas y adolescentes, también tengan un tiempo para estar a solas. Eso es fundamental. Creo que en medida de que nosotros vayamos respetando estos horarios, pudiera ir disminuyendo el estrés que nos genera esta situación y pues beneficiar los tiempos del sueño. En cuanto a los derechos de los niños, bueno, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues tan simple que están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces los niños tienen derecho a la vida, tienen derecho a la supervivencia, tienen derecho a la educación, a la salud, a ser escuchados. Y algo muy importante que no quisiera yo dejar pasar es que tienen derecho a una vida libre de violencia. Y sabemos por estadísticas reales que están pasando que los niveles de violencia están aumentando. Entonces, el decirles a todos los niños, niñas y adolescentes que no están solos, que nadie puede estar por encima de sus derechos y que hay muchas instancias, instituciones y muchas personas que nos preocupamos porque la pasen bien y porque nadie violente sus derechos. Eso me lleva a los teléfonos. Pues sí, hay muchos teléfonos. Con gusto entiendo que este documento se va a compartir porque son afortunadamente para nosotros, ya son muchas las instituciones, tanto de la Secretaría de Salud como de asociaciones civiles que están brindando atención. Entonces, por supuesto que las que se me vienen ahora a la mente y perdón, no quiero dejar a nadie fuera, es lo que se me viene ahorita a la mente y con gusto puedo mandar como la información, porque además tenemos toda esta información que con gusto la pasaremos, pero el Instituto Nacional de Psiquiatría, está el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que si bien ofrecen atención a sus pacientes subsecuentes, también tienen líneas abiertas para todo el país, para apoyar esta situación que estamos viviendo de crisis. Está la línea de la vida, por supuesto, está los centros de integración juvenil, está Teletón, está la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil que también está ofreciendo atención, etcétera. Realmente no quisiera yo como dejar fuera a nadie porque no los tengo ahorita a todos en fresco, pero con gusto les paso la información y realmente ponerlas a su disposición, porque tenemos gente muy preparada, muy capacitada. Estamos continuamente trabajando sobre algunos otros cursos de capacitación con la finalidad de ofrecerles la mejor atención a las familias mexicanas. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Vamos a entrar a nuestra tercera ronda. Les voy a hacer algunas de las preguntas más significativas y más repetidas a través del chat para que nos den esto y sus últimas impresiones en sus últimas participaciones. Pero quisiera decir, antes de terminar con esta tercera ronda, sobre este tema del contexto de los derechos, como lo dijo el doctor Sarmiento de manera muy clara, las niñas y los niños son titulares de derechos, del derecho a la educación, a la salud, del derecho a una vida libre de violencia. También tienen derecho a tener espacios de intimidad, y esto lo decía la doctora Blum hace un rato respecto, sobre todo, de las personas adolescentes, jóvenes que necesitan ese espacio también para su desarrollo, a no ser sobrecargados con responsabilidades que no les tocan o que les afectan. Y también es un buen momento para dejar atrás algunos de estos mensajes estereotipados sobre los roles de género. Las niñas lavan los platos y los niños tiran la basura, pues no necesariamente, ¿no? Quizá quieren ustedes comentar sobre eso, pero desde el punto de vista de la igualdad y la no discriminación, este puede también ser un momento en el cual las familias vuelven a pensar sobre los distintos roles y a veces sobre las enormes injusticias que hay en que, por ejemplo, según datos que se recogieron en algunas encuestas, muchas, sobre todo mujeres jóvenes, mujeres adolescentes, dejan la escuela porque tienen que quedarse a cuidar adentro de los hogares. ¿Qué piensan también ustedes de esto? Y cómo en este momento de pandemia, de aislamiento, de convivencia en casa, podemos repensar estos roles, estos estereotipos, estos prejuicios que en tiempos normales no tenemos necesariamente la oportunidad, ¿no? de reflexionar. Algunas de las preguntas que nos hacen para las tres personas expertas que hoy nos acompañan son: ¿cómo manejar el miedo al contagio de las niñas, niños y adolescentes al volver al colegio, cuando sea el momento? ¿Cómo manejamos el duelo de un familiar que ha fallecido, de una persona cercana que a las niñas y a los niños, y sobre todo en esta imposibilidad de compartir de manera ordinaria el duelo? ¿Cómo manejar la autoagresión? También ustedes hablaron sobre este límite y cómo ponerlo. ¿Cómo hacerles participar en las actividades de la casa justamente sin sobrecargarles y sin caer en estos estereotipos y prejuicios? ¿Cómo saber entre una emoción normal y cuando ya la emoción requiere de ayuda profesional? El doctor Sarmiento habló de eso en su primera intervención. No hay que exagerar tampoco y hay que incorporar como normales algunas de las emociones que consideramos como negativas, pero ¿cuándo sabemos que esto ya no es normal? Y pues creo que esas serían las preguntas más relevantes de esta última parte. Adelante, doctor de la Peña, le tocan su última intervención. Muchas gracias, Alejandra. Yo quisiera enfocar un poco con el miedo al contagio, porque de hecho yo les voy a platicar mi propia experiencia cuando inició todo esto a mediados de marzo. Nosotros habíamos seguido las noticias que venían desde China, desde Europa, y platicaba con los residentes en el instituto de cuándo llegaría a México. Yo les dije que aproximadamente alrededor de mediados de marzo, y después una residente me dijo, nuevamente se cumplen las profecías de Francisco. Y bueno, yo personalmente tuve muchos problemas para adaptarme al inicio y sobre todo para acostumbrarme y saber que no debo tocarme ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. A tal grado que me compré unos guantes de cocinero que son negros, los cuales cada vez que me iba a tocar el ojo, la boca, me acordaba que no debería de hacerlo. Y fue la única manera que lo logré hacer. Como ahorita, Alejandra, vimos que te tocaste la nariz, ¿no? Que es una cuestión, claro, que entonces yo ya aprendía que por ningún motivo, ¿no? Me debo de tocar ni la nariz, ni los ojos, ni la boca. Debo de mantener las manos fuera de eso porque es la forma más directa en que el virus entra a nuestros organismos. Entonces, tenemos que tener bien claro que una vez que se reinicien escalonadamente, como la autoridad diga, las actividades rutinarias, el virus va a estar presente. Esto no significa que el virus se vaya a ir. Se va a mantener y tenemos que acostumbrarnos. Algo muy importante es que se espera que entre el 70 y el 80% de la población en el país contraigamos el virus en algún momento en este año del 2020. ¿Por qué tenemos entonces que guardar la cuarentena? Porque si ahorita nos enfermamos todos, los hospitales no se van a dar abasto.
Entonces tenemos que ser racionales en la forma en que podamos recibir atención y apoyo. Entonces yo lo que les recomiendo a los papás, lo que les recomiendo a los maestros, a los niños y a los adolescentes es, hay que aprender a convivir con el miedo sin tener miedo al miedo, sino que el miedo nos ayude a cambiar y adaptarnos. Eso es algo que mi propia experiencia me ha logrado hacer. La otra es que pues ahora tengo que aprender a andar en la calle con el cubrebocas y que a lo mejor cuando reinicie el curso en agosto o a lo mejor cuando reinicien las clases, cuando reinicien, pues voy a tener que ir con el cubrebocas y a lo mejor traer una careta, unos lentes o algo que proteja también los ojos del flush, de las gotitas de saliva que uno genera al estar hablando y que uno no las ve, y es donde también va el virus. La otra es que como yo voy a estar tocando el pasamanos, el escritorio o cualquier otra cosa, pues tengo que tener en mente que en las manos voy a traer el virus en algún momento. Entonces sí, pues me voy a tener que estar lavando las manos frecuentemente con el fin de poder quitarme el virus lo más que yo pueda. Ahora ya soy experto en las técnicas de lavarme las manos porque la practico a cada ocasión y hay que hacerlo por acá, luego así, luego acá, y lo vuelvo a practicar en cada ocasión si es que me quiero rascar el ojo y me aguanto hasta que no me haya lavado perfectamente las manos para rascarme el ojo, no antes. Yo diría que esas son estrategias que vamos a tener que tener muy claras y que los papás y los maestros tienen que trabajar con los niños para que podamos pues de alguna manera disminuir los riesgos de que los niños que a lo mejor puedan tener problemas, pero son los que menos han reportado que tienen problemas con el virus, los puedan llevar a sus casas y entonces puedan contagiar a personas mayores o personas en riesgo. Algo que hemos visto en México es que están muriendo gente joven, que eso no pasaba en Europa y en otros lugares, y se debe mucho a los problemas asociados a nuestra población joven, como es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que pues todos sabemos que en México pues es uno de los países que tiene mayor cantidad de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo. Entonces yo sí quisiera como dar este último mensaje. Uno, adaptarnos a la situación, tener una capacidad positiva para enfrentarlo, no sentirnos derrotados, sino saber que ahora las modalidades de aprendizaje, las modalidades de convivencia han cambiado, ya no voy a poder dar abrazos ni besos como lo hacía antes, y voy a tener que aprender y ayudar a los demás a que aprendan esa situación. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, doctor. Y ahora cada vez que me toque la nariz me voy a acordar de usted hasta que aprenda. Pero es muy difícil, ¿no? O sea, creo que un poco lo que pasa es que lo que nos está diciendo es el mensaje gubernamental y en el mundo es que tenemos que cambiar hasta las cosas más simples y eso genera mucho estrés, ¿no? Pero pues teniendo paciencia y también escuchando sus consejos. Muchísimas gracias, doctor. Y reconocerle que ha contestado más de 40 preguntas a través del chat en el Zoom, así que también muchas gracias por esa contribución. Doctora Berta Blum, adelante, por favor, con sus respuestas. Respecto a la primera pregunta, es poco lo que puedo agregar de lo que dijo Francisco. Creo que cubrió muy bien el tema. Quizás, a lo mejor, podría agregar que puede ser importante el proporcionar información, pero no solo la información, porque esta sirve de poco, se da y luego se olvida o se deja a un lado, sino, si estamos hablando de niños, poder dar información y discutir con ellos la situación. Luego también se puede depositar en este contagio todos los miedos de la familia y del propio sujeto. Todo se condensa y se pone en el virus. Entonces también esto poder tratar de desarmarlo un poco. El doctor dijo convivir, y estoy totalmente de acuerdo, convivir con el virus. Y es decir, en este sentido es adaptarse y no solamente someterse a él, porque si seguimos transmitiendo, repitiendo los discursos del miedo, los vamos incrementando y nos vamos sometiendo a él y quizás se van dejando de lado una serie de actividades que están relacionadas, pero que a lo mejor podríamos realizar. Me gustaría hablar sobre el duelo en los niños, además en los adolescentes que por su propia
historia y momento que viven, están viviendo una serie de pérdidas, pero ya de tipo personal. ¿Qué pasa con los duelos? La pérdida de alguien muy querido para un niño, y no solo muy querido, sino alguien que lo sostiene emocionalmente y le brinda seguridad. Perder a este ser querido es perder a alguien muy, muy importante, y es perder también una parte de ellos, la parte en que estaba sostenida en esa persona. Los duelos necesitan tiempo, y hay que dar este espacio y este tiempo para que se vaya procesando el duelo. Hablar del ser querido, recordarlo en sus momentos buenos, recordar también los momentos difíciles. Todo eso es como irlo colocando en otro lugar, en el lugar de los recuerdos. Y además algo importante, que se pierde físicamente, pero sobrevive adentro de nosotros. Y creo que este concepto, o que el pensar en esto puede ayudar mucho. Si se recuerda del abuelo, bueno, lo hace presente y le da vida por algunos momentos. Y sobre todo si ese abuelo que recuerda es el abuelo, no solo el gruñón, sino también el cariñoso y el que le daba seguridad. Saber cuándo la emoción es normal. Es difícil en momentos de normalidad diferente, de estado excepcional como el que estamos viviendo. Estoy muy de acuerdo con lo que decía el doctor Sarmiento, no patologizar. De entrada, la tristeza es tristeza, no es depresión. Y están tristes porque perdieron muchas cosas. Ahora, cuando esto ya está interfiriendo con el sueño, puede estar interfiriendo con otras actividades, el sujeto o el niño, adolescente, no encuentra quietud, entonces podemos decir que es muy intenso, que lo está desbordando, y entonces en este momento sí puede ser adecuado el buscar una ayuda profesional, que también, repito lo del doctor Sarmiento, en este momento está al alcance de la mano. Yo creo que estas situaciones, la intensidad es lo que nos permite diferenciar lo que puede ser la expresión de un sentimiento, y además ayuda a expresarlo, a lo que aquello que ya está afectando y atacando al individuo porque no lo puede controlar. Creo que sería básicamente todo, Alexandra. Bueno, todo no puedo seguir hablando, pero sé que no, que tengo un tiempo limitado. Muchísimas gracias, doctora Berta. Yo creo que nos encantaría seguirla escuchando, y ojalá podamos volver a organizar un conversatorio. Se los pido a los organizadores del CIPINA, porque creo que pues digo, más de 6,000 personas nos están viendo desde Campeche, Tabasco, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Hidalgo, Ciudad de México, Durango, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Guerrero, Baja California, Tamaulipas, desde Perú también nos están viendo. O sea, hay muchísimo interés en este tema, y realmente escucharla y escucharles a todos ha sido muy, muy enriquecedor. Doctor Sarmiento, usted cierra con su participación, y muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Adelante, doctor. Bueno, respondiendo entiendo que estas fueron como la mayoría, ¿no?, de preguntas que hacía el público, ¿no?, que nos está escuchando. Bueno, quisiera yo cerrar diciendo que en este momento nuevo, pues no va a durar toda la vida. Tenemos que adaptarnos, y el adaptarnos requiere tiempo, sin duda, requiere tiempo. Y además, este tiempo, el paso de los días, el estar practicando estas medidas de afrontamiento, nos va a llevar a hacer más tolerable lo que está pasando ahora, sin duda. Las emociones, como el miedo, ¿no?, la tristeza,
pues eso, tomarlas como lo que son emociones normales, son emociones que debemos de darles un tiempo de preguntar, de valorar, se le llama círculo de confianza, ¿no? El poder establecer como tal vez un momento del día en que podamos hablar única y exclusivamente de cómo se siente y permitirle que además de expresarlas, puede hacer lo que quiera, puede llorar, puede gritar. Claro, acordémonos que yo decía que yo propongo 3 límites: no puedes agredir, no puedes agredirme y tampoco puedes aventar cosas, ¿no? El propiciar espacios para hablar también de las emociones. ¿Cómo disminuir el miedo al contagio? Yo creo que es muy importante el evitar el exceso de información, de la carga de información que está ocurriendo. Sabemos que no toda la información que recibimos es verídica. Y creo que es una medida fundamental el poder limitar o evitar el exceso de información y a su vez el proporcionar adecuada psicoeducación. Pues yo creo que aquí no de cómo, más bien dirigido a cómo disminuir los factores de riesgo para contagiarse, ¿no? Cómo cuidarse, las medidas de sana distancia. Yo creo que eso es fundamental para disminuir ahora en el regreso, cuando se dé y como se dé, el miedo al poderse contagiar. Y bueno, y ya finalmente, aunque este foro fue dirigido a niños, niñas y adolescentes, pues parte fundamental para que esto funcione, pues son los adultos, los familiares, los padres, los cuidadores, y ellos no van a poder ayudar si no están bien, ¿no? Yo creo que es no menos importante decirles que ustedes también se tienen que cuidar como adultos, que si vamos a dar consejos y vamos a ayudar a los niños, niñas y adolescentes, es importante predicar con el ejemplo. Entonces, es importante que también como adultos estén tranquilos, atiendan a sus emociones para que puedan ayudar a la vez a la población pues más vulnerable, ¿no? La población infantil. Y pues nada más, agradecerles a todos la invitación, a la doctora Berta, al doctor de la Peña, un honor. Gracias, Alexandra. Ojalá y sí se repita esto y con todo gusto estaré aquí. Gracias, doctor Sarmiento, doctora Berta Blum, doctor Francisco de la Peña. Ha sido realmente un lujo poder escucharles. Tuvimos a 6,400 personas conectadas entre las dos plataformas y tenemos conocimiento por otros eventos que ha organizado el CIPINA anteriormente en estas últimas semanas, que estas conferencias, estas intervenciones que pueden ver en la página del CIPINA, en Facebook, también en YouTube, pues son conferencias que después las personas van y consultan, aunque no hayan podido conectarse el día de hoy, así que serán pues muy vistas por la audiencia, como les decía, en todos los rincones de nuestro país y también a nivel internacional. Quisiera, para terminar, darle las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, darles las gracias también por sus inquietudes, decirles que recuperamos sus preguntas, sabemos que hay algunas, por ejemplo, una persona que habló, que me escribe sobre el tema de la ansiedad infantil y la importancia de saber detectarla y lidiar con ella. Por eso digo que hay muchas preguntas que se quedan todavía por contestar, pero intentaremos hacer llegar respuestas por distintas vías, incluyendo, doctor Sarmiento, le tomamos la palabra, la lista de los teléfonos de los recursos. También, doctora Berta Blum, nos preguntan mucho acerca de Espora, los servicios que ofrece Espora en la UNAM para jóvenes, etcétera. Si después nos puede compartir información para que se lo hagamos saber a las personas que nos están preguntando. Y finalmente, invitarles este martes 19 de mayo, habrá un conversatorio sobre discriminación hacia niñas, niños y adolescentes. Nos gustaría muchísimo que volvieran a acompañar
al CIPINA y también a la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, coorganizadores de este ciclo de conversatorios. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. No sé si